Los cubanos exilados en Canadá cada vez están más recibiendo reconocimiento por parte del Parlamento de esa nación y Cuba ha comenzado a estar en el debate nacional. También hay nuevos números sobre el aumento de cruces en la frontera de Canadá con Estados Unidos. Tenemos con nosotros desde Montreal a Quirenia Carbonell, quien es directora de Relaciones Públicas de la Coalición Cubano-Canadiense. Bienvenida, Quirenia. Pasó esta semana algo extraordinario. Ya los cubanos en el exilio en Canadá, canadienses o residentes, están siendo como reconocidos como una entidad importante por el Parlamento. Cuéntanos qué pasó el Día de los Enamorados en el Parlamento. Efectivamente, muchas gracias. Los cubanos canadienses que luchamos por una Cuba democrática decidimos unir nuestras fuerzas en una coalición cubano-canadiense que ha sido registrada formalmente como una entidad sin fines de lucro y ha sido registrada federalmente y provincialmente. Y efectivamente, el día 14 de febrero en la tarde sostuvimos el primer encuentro oficial entre la coalición cubano-canadiense y los miembros del Parlamento y del Senado también. Esta tarde nos reunimos con el senador Leo Housakos, nos reunimos con el miembro del Parlamento Pierre Paul House, que dicho sea de paso ha sido y es el padrino de nuestra petición, la petición E4782, que ha sido presentada en la Cámara de Comunes oficialmente en Canadá y por la cual se está recogiendo más de 400 firmas en estos momentos de las 500 firmas requeridas. Con nosotros también se reunió la miembro del Parlamento Ann Roberts y efectivamente el tema de la tarde fue Cuba. Explico, el primer punto de nuestra petición, que es una versión de la anterior, simplemente adaptada al marco constitucional de Canadá, es abogar por los más de 1,000 prisioneros políticos, prisioneros políticos que tenemos en Cuba actualmente. Y tuvimos la oportunidad de explicar que son personas comunes que tomaron las calles en Cuba para pedir libertad de manera pacífica, madres, padres, hermanos gemelos, hijos, miembros de una misma familia que han sido encarcelados solamente por pedir libertad, con juicios amañados. Por ejemplo, para la miembro del Parlamento eso fue una noticia porque, como ustedes sabrán, en Canadá hay un silencio absoluto respecto a esa situación en Cuba, o había un silencio absoluto en Canadá cuando se trataba el tema Cuba. Solamente se hablaba de las playas lindas y los hoteles de Cuba y la explotación, por ejemplo, de los trabajadores de la industria turística, en la industria minera. Eso no era tema en Canadá. Entonces, parte del encuentro también para nosotros fue muy importante enfatizar en el peligro que representa la dictadura genocida, militar y totalitaria de La Habana respecto a las democracias del hemisferio norte. Y enfatizamos en los lazos geopolíticos de Cuba con las dictaduras de Bielorrusia, de Rusia, de Irán, China, Venezuela, Nicaragua y así sucesivamente. Yo te iba a preguntar, Quirenia, porque es importante, Canadá como nación ha votado en Naciones Unidas junto a la Unión Europea pues en contra de los países que violan los derechos humanos y sin embargo pues hay un silencio oficial sobre el tema de la violación de los derechos humanos. Esta petición para los presos políticos y todas estas peticiones han sido aprobadas y respaldadas por el Parlamento Europeo y por el Parlamento de Costa Rica. ¿Qué posibilidad usted le ve a esta petición de ustedes, que ya es un proyecto de ley, que sea asumida por el Parlamento como positiva? Bueno, yo le veo muchas posibilidades a esta iniciativa y me da gusto que usted mencione las resoluciones de la Unión Europea y de Costa Rica, porque precisamente el tercer punto de la petición pide que el Parlamento canadiense enacte una resolución exigiéndole al gobierno canadiense por la libertad de los presos políticos y exigiéndole al gobierno canadiense que nos considere como una voz válida a los disidentes opositores y a la sociedad civil cubano-canadiense, de manera que podamos llevar la narrativa alternativa a lo que el régimen le susurra al oído al gobierno canadiense. Porque yo quiero ser bien específica en lo siguiente.
En estos momentos en Canadá se están viviendo niveles de corrupción nunca antes vistos. El silencio del gobierno canadiense, y hablo ahora mismo no como funcionario del servicio público, pero como mi puesto en la coalición cubano-canadiense. En estos momentos, el silencio del gobierno canadiense y de la prensa oficialista y subvencionada en Canadá no es solo con respecto a las atrocidades y a las violaciones de derechos humanos que está sucediendo en Cuba. El silencio sobre lo que está sucediendo en Canadá en estos momentos es aterrador. Nosotros todavía tenemos prensa independiente y nosotros todavía tenemos opciones de otros partidos que no es el que está en el poder en este momento, y el próximo año, si no antes, vamos a tener elecciones donde los ciudadanos canadienses tienen alternativas para escoger un nuevo gobierno si así lo desean. Pero es que la corrupción y el silencio es tan grande con lo que respecta a Canadá que entonces no nos asombramos que el tema Cuba no sea tratado como debe. Además, sabemos que Canadá sostiene relaciones bilaterales y relaciones comerciales con Cuba. Entonces, obviamente a Canadá no le conviene asustar a los inversionistas que tanto han invertido en la isla, explotando a los trabajadores en la isla, como ya dije, pero es que para mí es muy importante llevar al Parlamento la voz de la realidad que está sucediendo en Cuba. Entonces, para responder su pregunta, sí, esperamos que se respeten los puntos de la petición, porque si se fija, el cuarto punto de la petición es lograr esos encuentros oficiales de la coalición en representación de los demás cubanos a través de Canadá, como le digo, de costa a costa a costa, y ya eso se está logrando. Yo me reuní también la semana pasada con otra miembro del Parlamento y con la vice líder del partido de la oposición también. Entonces, ha sido un encuentro tras otro. Me reuní también con la premier, que sería como la deputy de la provincia de Alberta, que ella se ha dado cuenta que se ha tenido que enfrentar al gobierno federal para llevar adelante sus iniciativas a nivel provincial, porque aquí en Canadá sí está muy bien definido lo que le corresponde a la municipalidad, lo que les corresponde a la provincia y a lo federal. Entonces nosotros esta petición la hemos presentado a varios niveles de gobierno, desde la municipalidad hasta el gobierno federal, y ese es como un movimiento. Pero sí tenemos mucha fe de que se van a recoger las 500 firmas. Yo exhorto a todo cubano que me esté escuchando y que conozca un canadiense, que bastante que han ido a coger mangos bajitos en Cuba, pues que le envíe la petición, por favor, para que la firmen. Y claro, así también que la firmen los residentes permanentes. Y también aprovecharía, si me permiten, convocar a todos los cubanos activistas, opositores en los diferentes países que sigan los pasos de lo que estamos haciendo en Canadá, que creen coaliciones, que sean como la sombrilla o la matriz general de todos esos movimientos y todas esas organizaciones que ya están establecidas. No tienen que perder su esencia, no tienen que perder su visión, su misión, es solo trabajar en conjunto. Sería muy interesante que lo que se está haciendo en Canadá se haga por extensión en otros países, para llevar la realidad a los parlamentos y a los congresos de los países democráticos. Kyrenia, ustedes están al tanto de la situación en la frontera sur de los Estados Unidos, pero ahora la patrulla fronteriza nos está diciendo que el pasado año fue una cifra récord de cruces con la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. Creo que 48,000 personas, porque dicen que no hay cerca y además de eso hay pocos integrantes. ¿No existe temor con lo mismo que está pasando aquí, que hay delincuentes terroristas que están entrando en la frontera y que llegan a Canadá? Bueno, eso es una pregunta muy interesante también, porque si existe el temor, no es algo que está evidenciado. Aquí en Canadá no se ha alarmado nadie, el gobierno no ha instituido alertas que nosotros sepamos como ciudadanos común y corriente. No obstante, parte de las discusiones el día 14 de febrero incluyó ese tema, porque sabemos, como yo le traté de explicar a los miembros del Parlamento, ustedes no pueden estar esperando que por la frontera va a pasar Mohamed Soleimani. No va a pasar con el título de Mohamed Soleimani bajo ese nombre oficial. Va a pasar como Perico Pérez, pero es porque parte del trabajo de inteligencia de las dictaduras es sustraer identidades hasta de personas que han fallecido para crear documentación falsa de inmigración. Y esas células en estos momentos están durmientes, pero esas células han entrado a Canadá y han entrado a Estados Unidos hasta que sean activadas. Entonces, sí es una situación alarmante. Los números no mienten.
además de que Cuba está sangrando ciudadanos de edad laboral, ¿no? O sea, el daño que en estos momentos está, por lo que está pasando Cuba, sangrando tantos profesionales y mano de obra en general, es muy grande. Yo no sé cuántas décadas nos va a costar para recuperarnos una vez que seamos libres. O sea, sí se ha puesto eso sobre el tapete, esa situación de inmigración descontrolada, y sí es muy alarmante. Bueno. Ellos tomaron notas de todo y todo está documentado, se les envió todo el récord de la discusión y ya no es sorpresa, ya están alertados. Bueno, muchas gracias, Quirenia. Quirenia Carbonell, directora de Relaciones Públicas de la Coalición Cubano-Canadiense, hablándonos desde Montreal. Oficialmente el exilio cubano ha llegado al Parlamento canadiense. Enseguida regresamos.